El pasado miércoles, Asaja Salamanca ha celebrado su sectorial del vacuno. Hay preocupación en el sector. Desde mitad de marzo los precios llevan cayendo. Se han acentuado en el mes de junio. De todo ello y algunas cuestiones más que afectan a este tema, queremos hablar con el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado. Acomódense, que arranca Campo Salmantino. El sector del vacuno pierde en España el 10% de los ganaderos cada año. En Castilla y León, según la Organización de Productores de Leche, se han perdido casi la mitad en esta misma rama en apenas 6 años. Y no hay relevo. Ahora mismo 3 de cada 4 ganaderos tiene más de 45 años y el 40% de las incorporaciones que se realizan en el sector agroganadero se llevan a cabo sin acogerse a ayudas para esquivar la burocracia. La gente del campo solo quiere que le dejen solucionar los problemas del campo y producir alimentos, como han hecho toda la vida. Desde la administración solo tenían que darles las herramientas para ello. Pero en lugar de eso, afirman que les han puesto zancadillas, especialmente desde Bruselas, o empujones para echarlos de su tierra, de su hogar. Normas estrictas para los productores europeos, pero muy flexibles cuando se aplican a los productos que llegan de fuera. Falta sentido común a la hora de redactar esas normas. Quien mejor conoce el entorno rural y sabe lo que necesita y cómo mejorarlo en cada momento es quien vive en él. ¿Quién va a tener más interés en mantenerlo que quien vive de ello? La última vez que hablamos con Juan Luis, gracias por recibirnos, Juan Luis. Gracias a vosotros. Nos centramos sobre todo en lo que era la tuberculosis bovina, que se había subido o había aumentado ligeramente la prevalencia. Anteriormente habíamos hecho un balance general, el balance que hacéis cada año, de cómo se presentaba la situación. Hablabais del momento complicado de la agricultura por cómo venía el cereal, de la bonanza de lo que era o en los momentos buenos que estaba atravesando la ganadería con los precios que tenían, pero hacia mitad de marzo, abril, mayo ya se acentuó, empezaron a caer los precios. Eso ya es definitivo, ahora mismo. Bueno, ahora mismo sí. Buenas, ¿qué tal? Ese momento se acabó ya, de momento. No, el momento de bonanza se acabó, esperemos que sea transitorio y lo que esperemos es que se pongan medidas para que esto no vuelva a suceder y se corrija cuanto antes. En el momento actual la verdad es que tenemos una crisis seria porque el sector del bovino venía de un momento muy bueno, gracias a los mercados que se habían abierto, gracias también a los perjuicios que hemos tenido durante los años pasados, donde hemos perdido mucha producción, mucha cabaña reproductiva y por lo tanto pues había poca producción y mucha demanda de los mercados exteriores. Las circunstancias que se han ido dando, tanto de enfermedades como de mercados que se están introduciendo en nuestro entorno, como de otros intereses industriales porque baje el precio del producto, pues nos han llevado a una situación un poco ya catastrófica para el sector de la carne de vacuno. Pensábamos que iba a ser ya estable, tener un precio estable, que es lo que queremos en todos los sectores, lo que queremos es tener simplemente un precio estable que nos permita seguir trabajando con visión de futuro, pero desgraciadamente estamos en un momento que no vemos que esto pare de momento. Confiamos en que sí va a parar, porque la producción es un tanto estacional, el consumo también es un tanto estacional y confiamos que esto vaya a parar cuanto antes, pero queremos sí que hacer un llamamiento para que las autoridades intervengan en algunas cuestiones que sí que pueden actuar, como son los mercados exteriores que nos están entrando ilegalmente de alguna manera, o por lo menos con unas condiciones de desigualdad claras. Sí. Desde Asaja se habían señalado 4 pilares fundamentales, lo que es la tuberculosis bovina, que afectaba a esto, la pérdida de rentabilidad por la caída de precios, también el cierre de mercados estratégicos y también la pérdida de explotaciones familiares. Con la primera, que ya tocamos en torno a primeros de junio, creo que fue, con el tema de la tuberculosis, ¿ha cambiado algo? ¿Hay alguna variación con respecto a entonces? Pues en aquel momento que hablamos, me parece recordar que hablábamos cuando había publicado el Ministerio los nuevos datos de la prevalencia del año anterior, del año 2025, y apreciábamos pues que no había un avance
sustancial, ni mucho menos. Estábamos estancados, como llevamos estancados muchos años. La lucha contra la tuberculosis es algo necesario, los avances han sido muy buenos durante muchos años, pero vemos que se hace imposible esa erradicación tan ansiada, que es lo que queremos los ganaderos, la erradicación de una enfermedad. Entonces nosotros, en aquel momento y ahora más que nunca, después de haber tenido la sectorial que hemos tenido en el día de hoy, desde Asaja a Salamanca, igual que las otras sectoriales que hemos tenido a nivel nacional, pues se nos antojan a seguir haciendo las propuestas que venimos haciendo durante muchos años, de seguir incidiendo que tenemos que tener unas buenas campañas sanitarias, porque nos interesa la sanidad de nuestra cabaña, pero de que tiene que haber cambios. Necesitamos cambios porque esto es dar palos de ciego. Las medidas que se están poniendo durante todos estos años son exageradas para una enfermedad que va a ser imposible, desgraciadamente, de erradicar cuando solo estamos atacando contra uno de los animales o de los vectores que tiene la enfermedad. Y es lo que hemos hablado hoy en la sectorial y los puntos que hemos definido para trasladarle a las administraciones unos cambios que entendemos que son necesarios y que deberían entenderlos así también la administración. Entiendo que en esa sectorial habéis hablado también de lo que fue la visita, la presencia del nuevo consejero aquí en Salamanca, que había principalmente dos compromisos en lo que se refiere a este tema, que era cambiar lo que era el marco legislativo y la categorización de las enfermedades. Cuando lo has planteado allí, cuando lo habéis hablado en la sectorial que habéis tenido, ¿cómo lo han tomado? ¿Lo ven creíble? ¿Suena a las mismas promesas de siempre? Tengo que decir que esta consejería, el consejero tiene un conocimiento muy amplio de lo que el sector demanda, de los déficits que tenemos, de las cuestiones burocráticas que son absurdas muchas veces, y tienen una intención y nos están manifestando unas intenciones muy claras de intentar acometer cambios. Lógicamente ellos se tienen que ajustar a la normativa vigente, tanto del Ministerio como de Europa, como la que tienen en la consejería, y que si entienden y tienen la posibilidad podrán cambiar a lo largo de este tiempo. Y de ahí que nosotros también, esta sectorial y todas las que hemos tenido, pues vayan enfocadas a eso, a darle nuestro apoyo, a darle nuestras sugerencias desde el sentido común, desde la intención de mejorar la vida y la viabilidad de las explotaciones agrarias, porque vemos que tenemos una posibilidad en este momento, tengo que poner en valor, insisto, la consejería, el nuevo director, las líneas que están marcando nos parecen muy acertadas, están poniendo en valor al agricultor y al ganadero, nos están poniendo en valor, cosa que no lo habíamos tenido siempre que queríamos. También de las reclamaciones de siempre se nos apuesta por el totalmente, siempre se nos ha tenido como enemigos activo del medio ambiente, como enemigos de la naturaleza, como maltratadores de animales, y aquí vemos que los que están coordinando y dirigiendo esta consejería en este momento lo saben porque conocemos al consejero, a los directores, y lo han vivido de cerca y saben esos déficits, y ya que vemos que tienen una intención y piensan como nosotros vamos a hacer lo posible por hacer esas sugerencias, que de eso se trata, el reunir a nuestros socios para que aporten las sugerencias desde el sentido común y de la lógica, ninguna idea descabellada ni mucho menos, pero siempre en beneficio de... Al sentido común vamos a hacer mucha referencia en los temas que vamos a tocar, ¿verdad? Porque si hubiera más sentido común hay determinadas políticas que, bueno, pero por seguir un poco con el tema y terminarlo ya el tema de la sanidad. Tema dermatosis, también alguna novedad al respecto, ¿en qué situación que parece que ya nos hemos olvidado de ella? No nos hemos olvidado, pero afortunadamente, estamos en verano, que es afortunadamente no hay novedades. Los datos siguen demostrando que lo han hecho bien, las administraciones y los ganaderos que han acometido los movimientos y las normas que nos han impuesto. No se ha detectado ningún nuevo caso de dermatosis. La verdad que nosotros pensábamos que iba a tener unas consecuencias peores, esperemos que siga así, vamos a tocar madera, la enfermedad parece estar controlada, y el problema que hemos tenido siempre de la dermatosis, además de los perjuicios sanitarios que tienen las cabañas ganaderas, es la burocracia que engloba al movimiento o las limitaciones que engloba cuando se detecta un foco de esta enfermedad en una región. Son las limitaciones que ponen nuestros países importadores, a los que exportamos nosotros, las limitaciones que ponen para poder exportar nosotros. Tiene que ser libre de esa enfermedad durante un tiempo determinado. ¿Que os meten a todos los del mismo país en el mismo saco? No, hay países, cierto que sí, cierto que hay países que no regionalizan y si hay un foco en un país dejan de importar desde ese país, en este caso de España, no podemos exportar a cierto país, pero hay otros que regionalizan. Si hay un brote en Aragón, como ha habido, o en Cataluña, pues desde donde no importan es desde esos sitios, pero en Castilla y León sí. Pero esto nos afecta mucho, porque hay zonas muy concretas, como en Aragón o Cataluña, que es donde están los cebaderos mayoritarios que exportarían a determinados países, y eso está parado.
También estas cuestiones las utilizan algunos países por sus propios intereses, es decir, utilizan esta enfermedad para intentar parar el comercio, intentar bajar el precio del producto, que es lo que nos estamos viendo ahora en las cuestiones de mercados. Países como Marruecos, un país que ha tirado mucho del mercado nacional de bovino, pues ha utilizado esta enfermedad pues para no comprar, en vez de regionalizar, no ha regionalizado, no está llevando animales y está tirando de otros terceros países, incluso de un producto que no quieren o que parece ser que no le interesa, pero que lo hacen también de una forma pues, para bajar y ralentizar el precio, y yo creo que ahora mismo nos estamos pasando de frenada porque el sector está entrando en pérdidas con los precios que tenemos actualmente. Sí, ese era el tercero de los puntos, el cierre de mercados estratégicos que queríamos tocar. El segundo es la pérdida también de rentabilidad, porque los costes se han disparado y ahí, pues claro, si encima se cierran esos mercados, viene lo que es la bajada de productos, que como bien dices, muchas veces a lo mejor no es porque no nos interesa la carne, sino porque vamos a apretar a ver si cae el producto y dentro de X tiempo lo compramos más barato. Desgraciadamente nos pasa mucho eso, que cada uno tiene que mirar su negocio, los industriales en ese aspecto, los que se dedican a importar, tienen que buscar comprar más barato con la mayor calidad, pero a veces se pasa de frenada, porque si no hay rentabilidad en el sector, pues ahí es donde perdemos la posibilidad del relevo generacional, de mantener la cabaña ganadera. Hay que recordar que en Europa en los últimos 3-4 años hemos perdido 1.200.000 vacas, son reproductoras, son terneros que no van a estar en el mercado, y eso ha pasado en el resto de países. Y eso que hemos tenido un momento de bonanza, como hemos dicho, hemos tenido el mejor momento de la historia y hemos perdido esa capacidad productiva. Si ahora volvemos a entrar en este rol, volveremos a perder más. Llegará un momento en que no seremos ni mucho menos autosuficientes ni tendremos capacidad productiva. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Nosotros lo único que queremos el sector, este sector y cualquier sector agrario en este país, lo que defendemos es una mínima rentabilidad para poder vivir de esta actividad y seguir manteniendo la alimentación de la población. De hecho, ya a finales de junio, Asaja ya lanzaba también una voz de alarma, que España cada año estaba perdiendo el 10% de los ganaderos. Totalmente, igual que ha pasado en Europa, en España más aún, pues somos un país además meramente exportador. Cuando tienes estos problemas de crisis sanitaria, que se te cierran mercados, pues eso ralentiza cada vez más la producción y no conseguimos ese ansiado relevo generacional, porque hay que recordar la edad media de la población activa en el sector agrario y estamos en torno a los 62 años, me parece la media de los que vemos en la actividad. No tenemos recorrido, como no se haga algo al respecto con las administraciones, no se pongan las pilas en serio y se dejen de discursos vacíos, esto no va a tener futuro. Una cosa que afecta a las administraciones, Mercosur, ¿cómo ha influido? ¿Ha influido también Mercosur? Todo influye. Se ha dicho, y es así, los acuerdos que están firmados con Mercosur, el contingente en cuestiones de carne de vacuno eran 99.000 toneladas, que en el contexto de toda Europa es muy poco, pero es un poco más. Es otro mercado que se entra aquí con unas condiciones desiguales, que es lo que nosotros protestamos, insisto, siempre lo hacemos. No estamos en contra de los acuerdos comerciales, para nada. Estamos a favor de llegar a acuerdos comerciales en igualdad de condiciones. Desde España, desde Europa, nos atrevemos a competir con cualquier país en igualdad de condiciones. Mismas cuestiones sanitarias, mismas cuestiones de trabajo, mismas cuestiones de densidad ganadera, pero es que no podemos competir con países como los de Mercosur, que ni tienen limitación en las dimensiones de las explotaciones. Por poner un ejemplo, una explotación, un cebadero en Brasil, pues puede tener 70.000 cabezas en un mismo recinto. Aquí las UGMs pues nos vamos a 600, a 800, incluso a 4.000 pueden ser, pero de ahí para ahí no pasamos, y con unas limitaciones bárbaros. Entonces no podemos competir en esas condiciones, y es lo que pedimos. Y lo de Mercosur, a lo que me preguntabas, pues sí está influyendo. Poquito a poco va a estar influyendo, porque se está metiendo ahora mismo, de Brasil por ejemplo, está metiendo carne deshuesada, que no llegan al contingente ese, pero sumado a los contingentes que ya teníamos anteriores, a los nuevos de Nueva Zelanda, a otros que están firmados con otros países, pues van metiendo, mermando parte del mercado, a la vez que luego con el perjuicio. Nosotros denunciamos continuamente que queremos unas condiciones sanitarias iguales para todos. En el caso de alguno de estos países, no voy a decirlo, pero es sabido por todo el mundo, se ha detectado. Se denunció que Brasil, la carne que había, y se pidió que se detuvieran las exportaciones porque venía con antibióticos y antimicrobianos. Correcto. La Unión Europea dijo que
a partir del 3 de septiembre. Ahí tiene que entrar el sentido común del que hablamos antes, creo yo, vamos. Eso es una incongruencia de recibo. Si detectamos y además se intenta vender este acuerdo, que tenemos unas cláusulas de reciprocidad y de respeto a unas normas para todos los estados, y se detecta en un país, eso tiene que ser automático, porque además eso hace un efecto contrario a la producción tanto nacional como las que tenemos, porque el consumidor que vea que un producto ha entrado en el mercado y se deja que esos que están introduciendo en el mercado sigan metiendo producto, pues nos genera una crispación y un rechazo al producto en general. Nos están haciendo un flaco favor. No puede ser eso. Lo hemos denunciado por activa o por pasiva desde el momento uno. El momento que se detecte algún país que incumple, tiene que cerrarse la frontera a ese país. Eso es, eso es. Y el último punto que tocábamos, la pérdida de explotaciones familiares también, que era algo que de los 4 puntos que denunciaba Saja, lo cual pues viene a enlazar un poco con lo que mencionabas anteriormente, del relevo generacional. Comprensible hasta cierto punto, porque nadie tiene un negocio para perder dinero, lógicamente. Desgraciadamente, y los jóvenes, pues, intentamos, los que estamos en activo ahora mismo, estamos intentando que esto se siga manteniendo. Es decir, cuando pedimos que haya relevo generacional, no estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo para que la sociedad tenga garantizado un abastecimiento dentro de ese territorio. Sí. Y yo creo que hay muchos sectores y que tienen viabilidad. Simplemente el problema lo tenemos en muchas de las normas que nuestros legisladores están poniendo. Yo creo que el sector agrario tendría futuro y debe tener futuro, porque la sociedad querrá seguir comiendo alimentos de calidad, de cercanía, donde se produzcan con menos contaminación por el desplazamiento de determinados países, que se hagan con un respeto a los trabajadores y al entorno. Entonces yo creo, y como creo que tiene futuro, pues nosotros insistimos en ello. Pero ahí nos pasamos un poco, o se pasan un poco de frenada nuestros legisladores europeos principalmente, porque no pasa en el resto del mundo. Ni Estados Unidos está tan obsesionado con esas políticas absurdas de medio ambiente, ni mucho menos China, ni los países latinoamericanos. Nuestros competidores no están en eso, y sí viven en el mismo planeta, y lógicamente quieren que siga el planeta funcionando, pero no están apretando a un sector que es el que produce los alimentos, no están apretando de esa manera. Sobre todo que haya sentido común, ¿verdad? En esas normas que haya sentido común, efectivamente, porque ilusión también vemos en los jóvenes. Lo que pasa es que se encuentran con tantas trabas y luego vienen situaciones que también vendrán por otras muchas cosas, pero lo que estamos viviendo con los incendios. Totalmente. Cuando estamos grabando este programa tenemos uno en Berrocal, que ya está en nivel 1, veremos a ver qué pasa, pero ¿quién se encargaba? Como decía, oí yo a un agricultor, creo que era un ganadero, llevamos 2000 años cuidando de esto y lo hemos traído hasta aquí, tan mal no lo habremos hecho. Correcto, correcto, sí, ese comentario está hecho por un ganadero gallego y con mucho acierto el comentario. Efectivamente. Y cuando se han puesto a legislar, pues ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, que tendrán una titulación, no la pongo en duda, serán más inteligentes que seremos muchos, pero mira, hace poco en una entrevista me preguntaban también que se habla de un comité científico que quiere crear el gobierno. Miedo me da el comité científico por otras experiencias que hemos tenido muchas veces. Como sea, y no es porque los expertos de la pandemia... Por eso, y no es que yo cuestione a los científicos, que están muy documentados, pero me preguntaban quién debería estar ahí. Y irónicamente le decía que el anciano más viejo de cualquier pueblo de España tenían que pedirle opinión de cómo gestionar los incendios o cómo gestionar el monte. Ese hombre tenía que opinar, digo, el anciano más mayor, pero bueno, tendríamos que opinar, supongo que gente que viva en el territorio, sobre todo hay que tenerlos en cuenta, y ver lo que se había hecho hasta ahora, también tenerlo en cuenta, y luego ya aplicar las nuevas tecnologías y todos los conocimientos que tienen estos científicos y expertos, pero sobre todo lo que se ha hecho hasta ahora, donde ha funcionado. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La climatología? Por supuesto, cambio climático ha habido desde que el mundo es mundo y seguirá habiéndolo, pero no es tanto. La climatología no cambia de un año para otro, habrá subido 1/10 de grado de un año para otro. Pero si además a ese cambio climático que hay, pues le añades todas esas medidas, algunas, como decimos, que no se explican, incongruentes, pues tenemos... Y ahora, por puntualizar en ese tema, yo creo que esto se lleva desmantelando durante más de 40 años, el mundo rural. Por lógico, por cuestiones básicas de la vida, no se necesitan tanto los recursos del mundo rural, ni la madera, ni la lana, ni muchas de estas cosas, porque se han sido suplantadas por otros productos que no son renovables, vaya por delante, que hablamos mucho de energías renovables, pero la lana sí es renovable, la madera también es renovable, y todo lo hemos cambiado por combustibles fósiles, por ejemplo. Eso es una puntualización, no. Pero se ha desmantelado durante muchos años. Ahora el cambio no va a ser de un día para otro, pero sí que teníamos que dar pasitos en volver a darle vida a ese mundo rural
rural perdido, de alguna manera. Es muy complicado, pero hay que ir dando pasos, hay que ir poniéndolo en valor, hay que dejar de criminalizarlo como se ha venido haciendo durante tantos y tantos años. Muchísimas gracias, Juan Luis, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Vamos a hacer a continuación un pequeño alto y enseguida regresamos. De nuevo con todos ustedes les mostramos a continuación otras informaciones en formato breve. La lonja de Salamanca de este lunes 3 de agosto ha registrado una nueva subida en la mesa de cereales, de 2 euros para el trigo blando y el triticale, y de 3 euros para la cebada, la avena, el centeno y el maíz. Entra a cotizar la lenteja de la Armuña, a 1.100 euros la tonelada, y la alfalfa empacada y el paquete de paja grande también suben 2 euros. En la mesa de ovino suben 10 céntimos los corderos y los lechazos. En la de bovino bajan 7 céntimos los terneros machos para vida. Para carne bajan las terneras mayores de 12 meses y más de 270 kilos, 2 céntimos. Los añojos hasta 350 kilos, 4 céntimos. Y a partir de ese peso bajan los añojos 5 céntimos, al igual que los toros y las vacas. En la de porcino, el único movimiento afecta a los lechones de ibérico, que bajan 10 céntimos. El mercado ha registrado hoy la asistencia de 177 reses, 169 eran becerros para vida y 8 vacas para carne. 598 agricultores de Castilla y León recibirán más de 48 millones de euros. La Junta ha resuelto ya los expedientes para incorporación y mejora en las explotaciones. El 49% de la ayuda es para explotaciones agrarias, el 44% para ganaderas y el 7% restante para explotaciones mixtas. La ayuda media por primera instalación supera los 66.000 euros por beneficiario, que permite financiar el 88% de la explotación. Además, se han aprobado 181 planes de mejora, con una subvención media de más de 45.000 euros. La primera semana de septiembre se abonarán casi 500 millones de euros de la ayuda a la compra de fertilizantes, según ha dado a conocer el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el primer listado figuran casi 250.000 agricultores. Cuando se reparta la totalidad, Castilla y León será la principal perceptora, con más de 117 millones de euros, por delante de Andalucía con 112 y Aragón con 54 millones y medio. Antes de finalizar, y como hacemos en cada programa, les mostramos algunas de las imágenes que nos han enviado hasta nuestra redacción. Las primeras son de Raúl Hernández desde La Sagrada, que nos envía esta vaca y el ternero, y estas otras pensando si bajar al arroyo para degustar los verdes pastos. Víctor Sánchez desde Santa María de Sando nos envía estas instantáneas de las ovejas con el arco iris al fondo. Ya saben que si quieren que sus instantáneas aparezcan en nuestro programa, deben enviarlas a la siguiente dirección: camposalmantino@asajasalamanca.com. Y una última recomendación antes de finalizar: si quieren ayudar al sector, consuman productos locales, que además son productos de calidad. Nos vemos la próxima semana. Adiós.